Los narradores y el análisis de los narradores que yo les mandé a hacer pertenecen al género narrativo. Aquí tenemos una viñeta. Dice: Romeo y Julieta se conocieron en línea en el chat, pero su relación tuvo un final trágico cuando a Julieta se le cayó la red. Sí, entonces una contextualización moderna de lo que fue la novela de Romeo y Julieta. Listo. Características. Como sabes, el acto de narrar una historia es tan cotidiano y antiguo como el propio ser humano. Todo el tiempo estamos contando partes de nuestra historia personal a quienes nos rodean y desde que somos niños estamos escuchando las anécdotas y experiencias de nuestros seres cercanos convertidas en cuentos o historias. Además, mis pequeños estudiantes de 7.2, que narrar, contar es tan necesario y natural para el ser humano como hablar. De ahí la importancia de entender este tema. En términos formales, lo narrativo se define como. ¿Qué quiere decir en términos formales? Es decir, pues desde el estudio académico. Un texto oral o escrito que cuenta en la voz de un narrador hechos protagonizados por personas o seres personificados. Acuérdense que también a veces actúan la luna, el sol, los animales, los seres inertes, ¿cierto? En las historias también ellos pueden tener vida. En un tiempo y espacio de carácter ficticio. Las narraciones por lo general son ficticias. Sin embargo, también hay narraciones autobiográficas, ¿no? Que suelen ser reales. El narrador, quien relata la historia, es una entidad ficticia creada por el autor para que actúe como intermediario entre el mundo narrado y el receptor. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes, mis pequeños estudiantes de 7.2, son los chicos que yo conozco, ¿verdad? Pero cuando ustedes se sientan ante el cuaderno, el computador, a escribir, crean una figura ficticia llamada narrador, que es la que ustedes utilizan para contar la historia. Y este narrador es el que ustedes deciden hacer o en primera persona, o en segunda persona, o en tercera persona. Este narrador va a mediar entre lo que ustedes están narrando y el lector. Es quien va a construir toda la historia para hacerle llegar esto al lector. Tipos de narrador. No se me van a asustar con esta palabrota homodiegético, ¿cierto? Simplemente son términos académicos, donde homo significa mismo y diégesis historia, entonces la misma historia. Dentro de esta categoría nos referimos al narrador como alguien que es parte del mundo del relato, de ahí que diga la misma historia, o sea, el narrador hace parte del mundo del relato, no es ajeno. El narrador homodiegético está dentro de la misma historia. También existe el narrador heterodiegético, que es todo lo contrario. Hetero significa otro y diégesis significa historia. Se trata de aquellos narradores que cuentan la historia desde afuera del mundo del relato. Generalmente estos son en tercera persona. Entonces, tenemos que los homodiegéticos, no se asusten con esas palabrotas, son los que ustedes conocen como narradores protagonistas, los que están en primera persona. También los que narran en segunda persona o los narradores testigos también, ¿cierto? Ahora, los heterodiegéticos son los narradores que están por fuera de la historia, ¿sí? Y son los que narran en tercera persona. Ejemplo, él dijo, los siguió, los vieron irse cuando llegaron. Aquí entran los narradores omniscientes, que esa palabrota ya ustedes la conocían en clase, el omnisciente. Tipos de narradores. Dentro del relato, el homodiegético, ya lo dijimos, fuera del relato, el heterodiegético. El homodiegético son los narradores protagonistas y el narrador testigo. El heterodiegético es el narrador omnisciente y el de conocimiento relativo. Ya vamos para allá. Definición de los heterodiegéticos. El narrador omnisciente. Repito que esto es un repaso y una ampliación porque ya lo habíamos visto en clase, ¿cierto? Simplemente estoy profundizando en un tema que ya hemos visto. Como su nombre lo indica, es un narrador que todo lo ve y que todo lo sabe. Un narrador que está en todas partes, observa omniscientemente el desarrollo de los acontecimientos, pero no participa en ellos. ¿Qué quiere decir omniscientemente? Que puede verlo todo y saberlo todo sobre quien está realizando la acción. El omnisciente sabe qué siente el personaje, qué piensa e inclusive qué le va a pasar a futuro. De ahí que sea omnisciente. La palabra omnisciente, recuerden que se relaciona con Dios. Acuérdense que Dios está en todas partes y lo sabe absolutamente todo. Entonces, la característica del narrador omnisciente es como de un Dios. Él sabe todo sobre el personaje. Características principales del narrador omnisciente. Expone y comenta las actuaciones de los personajes y los acontecimientos que van desarrollándose en la narración. Por ejemplo, el conde consoló a su esposa lo mejor que pudo.
Expone la actuación del personaje, comenta esa actuación. La condesa solía preparar ella misma el té que tomaba el conde y luego se alejaba. Aquel día decidió él no probar una gota y como leyese en la cama, según tenía por costumbre. Ahí miren que el narrador lo sabe todo. Sabe inclusive cómo actuaba en una cosa tan íntima como la relación del conde y la condesa. Entonces el omnisciente lo sabe absolutamente todo. Se internan los personajes y les cuenta a los lectores los pensamientos más íntimos que cruzan por sus mentes. Un ejemplo del mismo cuento de Hoffman. Seguimos hablando del narrador omnisciente. Los más negros presentimientos sobrecogieron su alma, la del conde, y pensó en la diabólica madre cuyo espíritu, aquí ya sabe que la madre es diabólica, ¿no? Entonces, domina la totalidad de la narración, parece saber lo que va a ocurrir en el futuro y lo que ocurrió en el pasado. Y así, por ejemplo, pero la noche siguiente iba a develársele el espantoso secreto. Miren que aquí el narrador sabe el futuro, ¿no? Sabe que en la noche siguiente se va a develar un secreto. El único motivo del misterioso estado de su esposa. Utiliza la tercera persona. Siempre que usted vea un narrador que lo sabe absolutamente todo, sin duda es un narrador omnisciente. Narrador de conocimiento relativo. Este es como un narrador testigo parcial, ¿listo? Cuenta solo lo que ve desde su propia perspectiva, lo que cualquier otra persona vería si mirara desde afuera, como si contara una película que estuviera. Ojo, este no tiene acceso a los sentimientos ni pensamientos más profundos de los personajes. Solo el omnisciente puede hacer eso. En ella se sabe el exterior de los personajes, pero no su interior, ¿sí ven? Es decir, no conoce sus pensamientos ni sus deseos. Tampoco tiene idea sobre lo que va a pasar más adelante. Acá hay un ejemplo, ¿cierto? Que ya pueden detenerse ustedes para mirarlo. Dice, narradores homodiegéticos dentro de la historia. Homo, dentro, diégesis, historia. Narrador protagonista. Es el personaje central, acuérdense que esto ya lo vimos en el aula, nos relata su propia historia, lo que ocurre, lo que hace y lo que siente. Como por ejemplo, pasan los años, me miro al espejo y me veo definitivamente marcada bajo los ojos esas pequeñas arrugas que antes salían al reír. En este trozo, la protagonista de la historia nos cuenta su vida, comenzando por su descripción física. Entonces, el narrador protagonista siempre narrará en primera persona, yo. ¿Listo? El testigo también es un personaje que narra, ¿no? Es el protagonista, no es el protagonista de la historia, sino un personaje secundario y solo cuenta la historia en la que participa o interviene. Ejemplo. Este es un fragmento de Sherlock Holmes, donde el señor Watson comienza a contarnos una historia en la que él participará solo como personaje secundario. Dice, cierta mañana, 2 días después de Pascua, pasé a ver a mi amigo Sherlock Holmes. ¿Quién es el protagonista? Sherlock Holmes. Pero quien cuenta, ¿sí? Es un narrador testigo secundario, personaje secundario, con el propósito de desearle felicidades. Lo hallé recostado en el sofá con una bata color púrpura. Ojo que este narrador tampoco lo sabe todo sobre los personajes, ni sabe lo que pasará. Él hace imaginaciones y suposiciones, pero nunca llega a ser como el omnisciente. Solo el narrador omnisciente sabe todo sobre los personajes. Listo, aquí un repaso básico sobre la estructura del texto narrativo, presentación, conflicto y desenlace, lo que ustedes llaman inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? Entonces la presentación, la introducción o inicio del relato, ejemplo, érase 2 amigos que vivían en Plutón, ellos amaban observar cómo la luna aparecía entre las montañas plutonianas. El conflicto o nudo, que ustedes conocen como nudo, inmediatamente sigue la presentación y ya se desarrolla el conflicto. Ojo porque el conflicto es la situación, problema que le permite dar vida realmente a una narración. Este es el nudo, el corazón de una narración. Y muestra lo que los personajes han vivido y tienen que solucionar. Ejemplo, un día su amada luna dejó de salir. Sorprendidos y preocupados deciden ir a ver qué le ha pasado a la luna. Miren que aquí el conflicto de qué le ha pasado a la luna es lo que genera que se siga el relato, porque si no, moriría allí inmediatamente. En el desenlace es la parte final de la acción donde ya los personajes solucionan el problema. Con mucho esfuerzo logran levantar una gran escalera desde Plutón a su luna. Al llegar observan que unas enormes cadenas están anclando la luna con las montañas. Rompen estas cadenas y la liberan. Otra vez pueden disfrutar de la salida de la luna por entre las montañas plutonianas. Entonces miren ese desenlace que no fue posible si no hubiera existido el conflicto. ¿Listo, muchachos? Esto fue una profundización de la clase. Muchísimas gracias a todos por este proceso. Los quiero mucho, muchachos. Mucha paciencia y mucha fe con todo lo que está ocurriendo.
Espero que les quede aquí pues el videito para reforzar sus conocimientos sobre